Jueces capítulo 2, versos 10 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Amén. Hace algunos años, uno de los actores más conocidos de Estados Unidos, su nombre es Robert Downey Jr., a quien muchos reconocen por su papel en la serie de Iron Man. Por cierto, una de mis películas favoritas. Este hombre era considerado como uno de los hombres más prometedores de Hollywood en su tiempo. Era un hombre joven, brillante, exitoso. Tenía un gran futuro por delante. Todo lo que muchos otros actores anhelarían, este joven lo tenía. Pero hay un dato que pocos conocen sobre Robert Downey Jr. Y es que desde los 6 años, su propio padre lo introdujo en el mundo de las drogas. Años después que Robert Downey entrara en este ciclo de adicción, su padre comenzó a decir sin remordimiento lo siguiente: pensábamos que era bonito dejarlo fumar, con tan solo 6 años de edad. Desde muy temprano, Robert Downey aprendió a usar las drogas como una vía de escape ante todas las heridas que había enfrentado en su crecimiento en su hogar. Esta pudiéramos decir que era su forma de anestesiar el dolor, de no enfrentar la realidad, de ocultarse de ella. Y como ocurre siempre con los falsos salvadores, al principio parecía funcionar. Parecía producir o concederle el escape que él quería, la anestesia que él anhelaba ante sus heridas. Le prometieron alivio. Este ídolo de las drogas le prometió libertad. Pero lo que prometía liberarlo un día, terminó esclavizándolo. Su vida se convirtió en un ciclo repetitivo, así lo describe un periódico de los Estados Unidos. Caía, se rehabilitaba e iba a la cárcel. Y volvía a lo mismo. Caía, iba a la cárcel, se rehabilitaba. Caía, iba a la cárcel y se rehabilitaba. Una y otra vez. Y cada vuelta de este ciclo que acabo de mencionar, no lo llevaba al mismo punto, sino que terminaba peor. Era como si terminaba más encerrado y más enfrascado en esta adicción. Lo que algunos llaman una espiral descendente que no dejaba de profundizarse. Ahora bien, esta no es solo la historia de Robert Downey Jr. Es la historia del corazón humano. Muy probablemente la historia de muchos de los que estamos acá. Y no solamente eso. Es el mismo patrón. Es el mismo ciclo que encontramos en el libro de los Jueces. El pueblo de Dios pecaba,
Dios traía una profunda aflicción a modo de disciplina. Ellos clamaban para que Dios los librara de dicha aflicción. Y Dios en su misericordia proveía jueces que los ayudaban. Y después de eso, ¿saben qué pasaba? Volvían y pecaban. Dios traía una aflicción para disciplinarlos. Ellos clamaban. Dios levantaba un juez que los ayudaba. Y así volvían y volvían y volvían. Como un ciclo de adicción al estilo de Robert Downey Jr. La pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana no es simplemente ver el ciclo de un adicto o el ciclo del pueblo de Israel en el libro de los jueces, sino que juntos podamos entender su raíz. ¿Dónde comenzó todo en el ciclo de Israel? ¿Qué los llevó a este ciclo tan peligroso? ¿Qué llevó a Israel a comportarse como un adicto espiritual, incapaz de romper con el ciclo de su pecado? ¿Cuál es la raíz de este mal? ¿Cuál es la raíz de este problema? Y como veremos, está relacionado con su memoria, con sus relaciones. Hoy veremos que la idolatría que destruyó a Israel no es diferente de la que destruye cualquier corazón que deja de relacionarse con Dios, que deja de conocer a Dios, que deja de recordar a Dios. Por eso la idea central de mi mensaje hoy es la siguiente. Cuando Dios deja de ser recordado, inevitablemente algo más ocupa su lugar. Cuando Dios deja de ser recordado, inevitablemente algo más ocupa su lugar. Y vamos a estudiar este texto con 3 encabezados y unas aplicaciones finales. Y a medida que yo vaya avanzando, vamos viendo cada uno de estos puntos. Así que estudiemos juntos este pasaje y veamos dónde inicia la raíz de la idolatría y de este ciclo pecaminoso de Israel. Pero que al mismo tiempo esto nos ayude a identificar por qué esto mismo nos sucede muchas veces a cada uno de nosotros. Veamos en primer lugar una tragedia generacional. Y el versículo 10 de Jueces 2 dice lo siguiente: que había otra generación que no conocía a Jehová. El verso 10 de Jueces capítulo 2 es sumamente escalofriante. Muere una generación y se levanta otra que no conocía a Jehová, y dice el Jueces 2:10 que tampoco conocían acerca de la obra que él había hecho con Israel. Se habían olvidado quién era Dios y lo que había hecho Dios con el pueblo de Dios. Y nuestro texto no dice que esta generación ignoraba quién era Jehová en un sentido informativo. Sabían su nombre. Sabían quién era Jehová. Tenían información, por así decirlo, acerca de él. De hecho, vivían ya en la tierra prometida, ya están en la tierra prometida. Probablemente conservaban todas las estructuras religiosas, pero no conocían al Señor ni su obra. En la Escritura, conocer a Dios nunca es solo información, es relación. ¿Escucharon eso? Lo mismo sucede en los evangelios cuando se dice que no conocían a Jesús. No era simplemente algo intelectual, sino relacional. Como lo hablábamos hace unos domingos con Juan 15. El corazón de la vida cristiana está anclado en una relación. Y aquí vemos un fracaso generacional en nuestro texto.
Parece que no se transmitió de una generación a otra la obra redentora de Dios. Porque dice más adelante nuestro texto que ellos no recordaban. Se les había olvidado, dice el versículo 12, que Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Habían olvidado la redención, que habían sido redimidos de dicha esclavitud. Así que parece que la anterior generación no transmite a esta nueva generación la obra redentora de Dios. Parece que tampoco se cultivó una fe personal de la siguiente generación con Jehová. La historia de salvación, de que Dios los había liberado de la esclavitud, se convirtió en un pasado irrelevante para esta nueva generación. Y dice el texto en el versículo 11, después que habla de esta generación que no conocía a Jehová, mira el resultado que esto produjo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Antes de que Israel abandonara a Dios, en primer lugar, Dios dejó de ser central en la memoria, en la relación y en la adoración de Israel. Deuteronomio 6 en adelante, nuestro hermano Joel lo leyó hace un momento. ¿Cuál era el imperativo que se le había dado al pueblo de Dios antes de que entrara a la tierra? Es interesante, Dios sabe que van a entrar a la tierra, sabe con qué se van a encontrar en dicha tierra y les da la ley en el libro del Éxodo y luego en Deuteronomio es un recordatorio de esa misma ley para que la tuvieran presente apenas estuvieran en la tierra. Y uno de los imperativos es: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. Ahí empieza todo. Luego, y la repetirás en tus hijos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y desde el momento en que te levantes. Qué poderoso ese texto. Más claro imposible y enfático. El mandato explícito de Dios era transmitir a la siguiente generación esa fe, esa relación y esa obra redentora. Pero a pesar de eso, entran a la tierra prometida y dice el libro de los Jueces que se levanta una generación que no conocía a Jehová y que no conocía lo que él había hecho con Israel. Quizás estaban demasiado ocupados prosperando en lo que Dios le dio en la nueva tierra, en la que fluía leche y miel. Quizás era eso. Quizás asumieron que Dios siempre estaría ahí para Israel. Yo les voy a decir algo, mis hermanos. Los tiempos más peligrosos para el pueblo de Dios no son los tiempos de dolor. Los tiempos más peligrosos para el pueblo de Dios no son los tiempos de sufrimiento. De hecho, el sufrimiento tiene un poder de empujarnos hacia los brazos de Dios, de empujarnos hacia su palabra para poder ver en ella dulzura y apreciar mejor quién es Él, lo que ha hecho y lo que ha dicho. Los momentos más peligrosos para el pueblo de Dios son los momentos de prosperidad, de comodidad. Actualmente se rumorea que vienen tiempos muy buenos para Venezuela. Y gloria al Señor, nadie quiere vivir en la miseria. Qué bueno que haya para sustentar nuestros hogares, para tener aquellas cosas que son legítimas. Pero no es un secreto que en dichos tiempos es donde las personas se tienden a olvidar más de Él. Ya tengo todo lo que necesito. ¿Para qué, Dios? Probablemente estaban tan distraídos el pueblo de Dios en esta tierra donde fluye leche y miel que se les olvidó hacer lo que tenía que hacer, o asumieron, dieron por sentado que Dios estaría ahí para ellos y no había necesidad de transmitir esto.
Quizá fue simplemente descuido y desatención a los mandamientos y la atención a los hijos. Pero esto trajo consecuencias terribles. Inmediatamente dice el texto que no conocían a Dios. Inmediatamente después de ellos, el texto dice, usa estas palabras: hicieron lo malo y sirvieron a Baales. Este es un desafío que cada familia cristiana contemporánea haría bien en tomarse en serio. ¿Quién está discipulando a tus hijos? ¿Quién está instruyendo a tus hijos con la verdad? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿O te da miedo quizás porque son adolescentes? Y se la pasan como muchos adolescentes hoy, como muchos de nosotros vivimos en un tiempo, aislados, en silencio. Ahora les encanta tener la capucha siempre puesta, porque ellos repiten todo lo que ven en internet. Ningún joven es original. Tú no ves los jóvenes que siempre tienen el ámbito, como muchos de nosotros lo tuvimos, de chachito, de que yo me la sé toda más una, mamá. No, tú lo que estás haciendo es imitar a todo lo que ves en redes sociales y seguir otras personas, y lo haces porque si no lo haces no te van a dejar encajar en el grupo de tus amiguitos. Tú vives es para agradar a tus amiguitos, no mientas. Y si agradar a tus amiguitos te ayuda a encajar, y eso implica ya no prestarle atención a las palabras de tus padres, lo vas a hacer porque tú quieres encajar. Te encanta que los demás jóvenes te aprueben. Por eso haces lo que otros hacen, te vistes como otros se visten. Aunque papá te diga que no, tú vives es para la opinión de los demás. Y puedes poner esa cara de seriecito, de todo, pero esa es la verdad. No eres original. Estás condicionado a lo que otros te digan. Eres esclavo de la opinión de las redes sociales y de tus amigos. Eso es todo lo que tú haces. Y papá y mamá, como les da pena y no quiero herirlos, ¿cómo les voy a hablar de Dios? Ah, ya sé. Es que yo los llevo a la iglesia. Y el resto de la semana, en tu hogar, Dios no es el centro. No seamos hipócritas. Queremos ver a nuestros hijos viviendo para Dios, alejándose del pecado y evitando que terminen en el infierno condenados por la eternidad. Pero Dios no es el centro de tu hogar. Tú no estás discipulando a tus hijos. A tus hijos lo estás discipulando tres personajes de nuestra época: TikTok, Instagram y Facebook. Esos son sus maestros. Y toda la doctrina que hay ahí, que fue diseñada para esclavizarlos y volverlos dependientes del scroll infinito. O los videojuegos, para que tus hijos vivan toda su vida en un mundo irreal que no existe. Ellos toman un arma en un juego. Por ahí hay uno de moda, Call of Duty. Los que no saben mucho inglés decimos Call of Duty. Y ellos usan armas. Ganan batallas. Arman estrategias. Y pum, cuando lo lanzas a la vida real. Mamá, papá. No saben hacer absolutamente nada. Porque viven en un mundo de fantasía. Ellos pelean una guerra allá, pero no saben hacer nada acá. Pero hay que dejarlo, son jóvenes. Cuando Dios deja de ser recordado, inevitablemente algo más ocupa su lugar. Nosotros no tenemos el poder de salvar a nuestros hijos, amén. No tenemos el poder de salvarlos. Anhelamos que sean salvos. Anhelamos que conozcan a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Anhelamos que habiten en su reino. Pero no podemos hacerlo, eso escapa de nuestras manos. Pero lo que sí podemos hacer es predicarles, modelarles lo que les predicamos y mantener a Dios en el centro de nuestro hogar. Ese sí es tu trabajo. Cuando Dios deja de ser recordado, inevitablemente algo más ocupa su lugar y nos podemos preparar para una tragedia generacional.
¿No han escuchado esa familia que dicen aquí? De diferentes generaciones venimos de familias de pastores, de diáconos, de misioneros, y a medida que tú ves la historia ya desaparecen. Hubo alguien en ese hogar que dejó de poner a Dios en el centro. Y cuando eso pasa, algo más ocupa ese lugar. Y quiero hablarles un poco más de eso que ocupa ese lugar y de lo destructor que es. Y así llegamos a nuestro segundo punto. Hemos visto una tragedia generacional y por qué y cómo ocurrió esa tragedia. En segundo lugar, veamos un reemplazo inevitable. Dice los versos 11 al 13 que sirvieron a los Baales. Y miren cómo inicia el versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. Si usted lee la sección y recuerda lo que leímos hace un momento al inicio del culto, usted se va a dar cuenta acerca de una cadena de verbos que el autor del libro de Jueces usa para describir lo que pasó en el corazón de Israel. Dice que hicieron lo malo. Luego dice que sirvieron a los Baales. Luego dice que dejaron a Jehová. Luego dice que se fueron atrás. Luego dice que adoraron. Dice que debido a esto provocaron a ira. Dejaron y adoraron. Este día se repite una y otra vez. Se olvidan quién es Jehová. Boom, inmediatamente dejan a Jehová. Boom, inmediatamente sirven a los otros dioses. Boom, inmediatamente lo adoran. Y más adelante en el capítulo 2 dice que siguieron sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que seguían, ahora estaban bajo la guía y el gobierno de Baal y sus dioses. Ahora quien los guiaba no era Jehová. Ahora quien los gobernaba no era Jehová. Ahora su estilo de vida no estaba gobernado por la ley de Jehová, sino por Baal. Ahora vivían para Baal. Ahora los dirigía Balaán. Ahora su identidad estaba en Balaán. Ahora su estilo de vida era gobernado por las directrices de Baal. Te conviertes en lo que adoras. Pero la idolatría en nuestro texto, si lo analizamos, no es primero amar a Baal, sino abandonar al Señor. Ustedes han escuchado las palabras de Jesús: ninguno puede servir a dos señores, o amará a uno y aborrecerá al otro, porque tu corazón está diseñado para adorar una cosa a la vez. Es como aquel esposo que ha dejado de amar a su esposa. Eso no sucedió de la nada ni de la noche a la mañana, no mintamos. Y tú tuviste un papel muy importante. Y a veces la razón es porque ese corazón se está yendo hacia otros amantes. Y tu corazón por aquella mujer que Dios te dio del pacto comienza a enfriarse. Y comienzas a ver todo malo. En el mundo, cuando uno quería terminar con alguien y pecaminosamente se enredaba con otra persona al mismo tiempo, comenzaba a ver todo mal. No es que ella nunca me entiende, no es que ella nunca me escucha, no es que ella nunca me ama, no es que... y comenzamos a abrazar los absolutismos. Ella siempre ha sido así. Él nunca me amó. Ella nunca me atendió. ¿Cómo sucede con las iglesias? Cuando mi iglesia me deja de desencantar, todas las iglesias la veo bonita y la que salía era más hermosa. La iglesia donde yo estaba, eso me trataban a mí como un rey. Porque es que mi iglesia nunca me ama, mi iglesia nunca me sirve. Ellos nunca preguntan por mí. El absolutismo, porque de alguna forma tengo que justificar el desamor que tengo ahora. Y comienzo a racionalizar mi pecado, queriendo engañar a otros, creyendo que los otros son tontos y que no se dan cuenta que estás tratando de racionalizar tu pecado. Y lo mismo pasa con Israel. El problema de ellos comenzó en que dejaron a Jehová y comenzaron a enamorarse de Baal. Porque es que no puedes servir a dos señores a la vez. Por eso el autor de Jueces dice y nos enseña que cuando Dios deja de ser el centro, algo más se convierte en el centro. He aquí cuando empieza la idolatría. Cuando Dios
deja de ocupar el centro de mi corazón, cuando Dios deja de ser el centro de mis pensamientos, cuando Dios deja de ser el centro de mi vida, cuando Dios deja de ser el centro en mi trabajo, comenzamos a dar los primeros pasos hacia la idolatría. Pero la pregunta es, pastor, ¿pero qué es idolatría? Porque hoy por cualquier cosa decimos, no, es que esto se ha vuelto mi ídolo. No, es que fulano idolatra tal cosa. Y somos muy ligeros con algo tan peligroso. Por eso veamos esta definición de Keller sobre la idolatría. Un ídolo es algo que es más importante para usted que Dios. Continúo. Cualquier cosa que cautive su corazón. Y mira esto. Y su imaginación. Algo que comienza a albergar tus pensamientos, tus sueños, esos pensamientos de madrugadas de insomnio. Cualquier cosa, me encanta esto. Que es usted espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. Eso es idolatría. Cualquier cosa que cautive su corazón, que usted directamente o indirectamente considere más importante que Dios y que esté esperando que esa cosa, persona o personas le provean lo que solo Dios puede darle: paz, alegría, gozo, amor. Si usted está esperando recibir de alguna cosa o persona paz, alegría, gozo o amor, usted acaba de ver a esa persona o cosa como un ídolo, y es tan grave porque ha reemplazado a Dios de tu corazón. Por eso mucho cuidado con decir, bueno, sí, es que ese es un ídolo que yo tengo por ahí. Es que bueno, no siempre termina idolatrando todo. Bueno, pastor, al final somos una fábrica de ídolos. ¿Por qué hablaríamos con tanta ligereza de algo que tiene como meta quitar a Dios del camino? Y yo no sé si ustedes notaron el versículo 11, cuando dice en su parte final que sirvieron a Baal. ¿Por qué esto es importante? Porque no fue simplemente una inclinación hacia ese Dios. No es algo inofensivo ese Dios, bueno, simplemente se inclinan y ya. No, dice que lo sirvieron. La idolatría, hermanos, siempre termina en servidumbre. No es simplemente inclinarte a Dios, es que te va a exigir que lo sirvas, que hagas lo que te exija. Es decir, no solamente hicieron un gesto de inclinación, como dije, sirvieron a esos dioses. Ahora su tiempo, sus vidas, su familia tenía que cumplir el propósito de servir a Baal. Vuelvo a citar a Keller. Él dice, un ídolo es cualquier cosa en la que fije su vista y diga, en lo más íntimo de su corazón, si consigo eso, mi vida tendrá sentido. Si consigo eso, sería más feliz. Si consigo eso, ahora sí pudiera dormir tranquilo y tener la paz que quiero. Si consigo eso. Y pudiéramos hacer una línea en blanco de este tamaño, y lo que tú coloques allí, eso es tu ídolo. Un siervo del Señor hablaba de 3 cosas que deberíamos hacer para identificar los ídolos en nuestro corazón.
Y una de ellas que él decía es identificar nuestros deseos. ¿Qué es realmente lo que anhela tu corazón? Todos deseamos, ¿verdad que sí? El deseo no es el problema. Dios nos creó con hambre, hambre de amor, de pertenencia, de descanso, de sentido, de seguridad, de gozo. Así que no hay ningún pecado en el deseo. El problema no es desear, sino a quién le pedimos. Escúchame bien esto, y lo voy a volver a repetir. El problema no es desear. El problema es a quién o a qué le pedimos que sacie ese deseo. Mi ídolo no es solo aquello que deseo, sino aquello a lo que yo autorizo a calmar mi hambre más profunda en lugar de Dios. Por ejemplo, yo tengo un hambre y sed por una mayor comodidad económica. ¿A quién le pido que sacie ese deseo? ¿A quién le doy autoridad para que sacie y llene ese deseo que yo quiero? Ahí detrás está mi ídolo. Por eso nuestros deseos funcionan como una brújula espiritual. Señalan aquello que esperamos que nos sostenga, nos valide, nos salve, nos llene. Algunas preguntas que pueden ayudar. ¿Qué cosa, si desapareciera, sentirías que tu vida se derrumba? ¿Qué cosa, si no la tienes, sientes que no eres completamente feliz? Otra pregunta. ¿Qué me digo a mí mismo cuando pienso, si tan solo tuviera esto estaría bien? Si tan solo en mi trabajo, en la iglesia, en mi familia me dieran esto, ahí yo estaría bien. Y no es simplemente el querer algo, sino preguntarnos el por qué quiero eso. No, yo quiero dinero. ¿Quién no quisiera tener una mejor posición económica para darle a sus hijos, a su familia, lo que desea, al reino de Dios, etcétera? La pregunta es, ¿pero por qué quieres dinero? No es que si tan solo yo tuviera un carro y fuera este, ¿por qué quieres ese carro? Si tan solo en la iglesia me dieran esto y esto, pero ¿por qué quieres eso? Por ejemplo, si tu deseo más profundo es el control, vivirás constantemente ansioso cuando las cosas no salen como planeas y las personas no actúan como planeas. Por ejemplo, si tu deseo es la aprobación de los demás, dependerás emocionalmente de la opinión de otros, de lo que dicen otros, tratando de controlar la narrativa de otros sobre ti. Por ejemplo, si tu deseo es sentirte libre, rechazarás cualquier límite que intenta privarte de esa libertad, incluso lo que Dios usa para tu bien. Aquello que tiene permiso para satisfacer tu deseo más profundo termina teniendo autoridad sobre tu vida. Pero no solo nuestros deseos, este siervo del Señor, otra cosa que debemos usar para identificar nuestros ídolos, aparte de las cosas que deseamos y por qué las deseamos, son nuestros rituales, nuestras rutinas. ¿Qué prácticas organizan realmente tu vida? Explico. Todos tenemos rutinas, pero no todas las rutinas son iguales, ¿verdad que no? Algunos se convierten en rituales, espacios sagrados para mí, intocables, alrededor de los cuales organizamos el resto de la semana. Un ritual no se define solo por lo que haces, sino por el tiempo que le entregas, la energía emocional que le inviertes y lo que ocurre en tu corazón si ese espacio es interrumpido.
Nuestros rituales revelan lo que amamos, pero también forman lo que deseamos. Pensemos en algunos ejemplos. Hay personas cuya vida gira en torno a informarse y opinar. ¿Han escuchado algo del FOMO? De ese deseo de estar enterado de todo, de que entras a las redes sociales una y otra vez y sigues a todos los ministerios y todas las bromas de noticias para tú tener la primicia y ser la primera, lo primero que lo diga. Eso también a veces es pecaminoso, ¿viste? No, yo fui el primero que la llamé y le conté. No, hermana, ¿viste lo que pasó? Que dijeron, sí, yo lo vi. ¿Viste lo que dijeron? Sí, yo lo republiqué. Y por eso a muchos les da miedo alejarse de las redes sociales. Porque sienten que entran en un vacío y dejan de existir porque me pierdo lo que sucede allá en la vida virtual. ¿Y qué pasa con estas personas que tienen este ritual? Empiezan el día con noticias, siguen con redes, terminan indignados, cansados, temerosos y ansiosos. Por cierto, leí un libro acerca de la ansiedad y decía que más del 65% de las causas de la ansiedad tiene que ver con las redes sociales. Su ritual alimenta un ídolo que promete claridad, que promete información, que promete primicia, pero produce ansiedad. Otros organizan toda su vida alrededor del trabajo. No porque amen su trabajo, sino porque allí buscan valor, identidad y un descanso que nunca llega. ¿No sabe cuándo yo voy a descansar? Cuando por fin tenga unos 2 empleados más. Llega a los 2 empleados. ¿Saben cuando yo voy a bajar el ritmo un poco más al trabajo y voy a descansar? Cuando realmente la economía llegue bien y dolaricen toda Venezuela. Pasa y ahora más, porque hay que producir lo que no produje en los años anteriores. ¿Saben cuándo voy a descansar? Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Algunos han hecho del entretenimiento y la comunidad su liturgia diaria. Cualquier llamado al sacrificio espiritual les parece excesivo y legalista. Entonces podemos identificarnos nuestros ídolos al ver nuestros deseos, decía este siervo, al ver nuestros rituales, pero en tercer y último lugar, cuando analizamos las cosas que hemos sacrificado. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque todos los ídolos exigen sacrificios. ¿Escucharon eso? Todos los ídolos exigen sacrificio. En tiempos bíblicos se ofrendaban alimentos, bebidas, trigo, sacrificio de animales e incluso seres humanos. Si usted va a Jueces capítulo 10, nosotros vemos que los israelitas comienzan a adorar a los dioses de los amonitas. Y uno de los dioses de los amonitas más importantes, ¿saben cuál era? Moloc. ¿Y sabe qué exigía Moloc? Sacrificio de niños. ¿Y saben quién participó en eso? Israel. ¿Se acuerdan? Servían a los dioses, no simplemente se inclinaban. Los ídolos siempre te van a exigir algo. ¿Qué exigen los dioses de nuestro tiempo? ¿Por qué? Porque todos piden algo. Y por eso debemos preguntarnos, ¿qué estás sacrificando? Los ídolos siempre prometen algo bueno, siempre. Pero siempre cobran demasiado caro. Pensemos, por ejemplo, en el ídolo del placer sexual. El placer es un regalo de Dios. Pero cuando tratamos de encontrar en él lo que solo Dios nos puede dar y lo queremos satisfacer fuera de los límites de Dios, se convierte en un ídolo. ¿Y sabes qué pasa con este ídolo de placer sexual y qué promete? Promete alivio, promete intimidad, promete desconexión, promete relax,
Por eso la mayoría de los que consumen pornografía lo hacen en los días de mayor presión laboral o de cualquier situación crítica que han vivido alrededor. Van allí a correr a buscar dopamina. Promete todo esto. Pero ¿se acuerdan? Todo ídolo te pide algo. ¿Ok? Muy bien, ahora vas a traer a mi altar algunas cosas. Te voy a pedir horas escondidas. Te voy a pedir que dañes, que pongas sobre el altar tu reputación, que pongas aquí sobre el altar la pureza que le pertenece a la mujer que Dios decretó para ti. Te pide que mires a personas como objetos. Te pides que viva con culpa, que pongas sobre el altar de Él tu conciencia, tu pureza, para invitarte a vivir una doble vida. Te dice, te voy a dar satisfacción, ven. Pero no te dice del vacío que te va a dar. Te promete libertad. Solo esta vez. Tú te lo mereces. Estás cansado, estás estresado. Solo es esta vez y luego te arrepientes. Y luego te ata. Luego te esclaviza. ¿Qué tal con respecto al ídolo de la aprobación de los demás? Promete algo muy atractivo. Bueno, tú quieres este ídolo, muy bien, yo te prometo sentirte querido, querida, te vas a sentir amada, aceptada, validado. Pero tienes que traer algo a mi altar. ¿Y sabes qué te exige? Que sacrifiques tu obediencia al Señor para priorizar la opinión de los demás. Sacrifica tu descanso interior porque el ojo del hombre nadie lo puede llenar. Te invita a sacrificar tu identidad en Cristo para que encuentres identidad en lo que otros dicen. Y empiezas a vivir pendiente del mensaje, del comentario, del like, de la reacción y terminas agotado, ansioso y viviendo para mantener una imagen. Si tu ídolo es la reputación, mantener tu buena reputación, él te va a decir muy bien. Te ofrece algo que al final no cumple. Listo, vas a tener una buena reputación en la iglesia, en tu trabajo y en la casa. Pero tienes que poner algo aquí en mi altar. Necesito que pongas sobre mi altar tus palabras puras, porque ahora necesito que comiences a desacreditar y a murmurar contra aquellas personas que te señalaron tu pecado, el cual según tú han puesto en peligro tu buena reputación. Tienes que poner algo más sobre el altar. Esa amistad que tenías con esas personas que por el bien de tu alma te confrontaron con tu pecado y que están poniendo en peligro tu buena reputación, necesitamos romper esa amistad. Ponla aquí sobre el altar, desacredítalos, hazlos quedar mal a ellos para proteger tu reputación, dáñalos, ponme eso aquí sobre el altar y yo te voy a dar la buena reputación que tú quieres. ¿Qué tal del ídolo del trabajo y del éxito? Promete seguridad y sentido. Si logro esto, por fin voy a estar bien. Voy a cumplir mis sueños. Pero te dice, pero tienes que poner algo aquí sobre el altar. Yo te voy a dar el éxito y la posición en el área laboral que tú quieres. Pero necesitas poner sobre el altar el tiempo de calidad con tu familia. Necesitas poner aquí sobre el altar tus tiempos de comunión con tu Señor. Necesitas poner aquí sobre el altar tu tiempo de calidad y real con tus hijos. Ay, necesito que pongas aquí sobre el altar tu descanso. Después de esto yo te voy a dar trabajo y éxito, pero no vas a volver a descansar igual. Poco a poco comienzas a justificar tus ausencias. Ausencias con tus hijos, con tu esposa, con tus grupos de comunión en la iglesia, los cultos. Porque el tiempo que era para ellos y para el reino
Se lo acabas de poner sobre el altar. Normalizas el cansancio crónico. Si hay un pecado que el Señor me ha mostrado es que uno no puede vivir toda la vida. No, ¿cómo estás cansado, hermano? ¿Y cómo estás ocupadísimo? Estamos muy lejos de parecernos a Jesús. Y el éxito que prometía, que te prometía vida, comienza a quitártela poco a poco. Hay mucho silencio aquí hoy, ¿no? No he terminado. El ídolo del dinero promete control y tranquilidad. Si tan solo pudiera ahorrar, yo quiero eso, ok, te lo voy a dar. Dinero, posición, ahorros, muy bien. Sí, porque es que si yo tengo más dinero voy a estar más tranquilo. Pero me tienes que poner algo sobre el altar. Necesito que sacrifiques tu confianza en Dios. Y ahora vas a confiar en lo que está en tu cuenta bancaria o debajo del colchón. Necesito que pongas sobre el altar tu generosidad. Y si vas a ofrendar para ese reino un poquito para que te sientas tranquilo en tu conciencia. A pesar de que Dios dice que demos en proporción a lo que hemos recibido, si recibiste mucho, ofrenda mucho, vas a dar poco. Eso de generosidad más que otros lo hagan. Necesitas guardar. Ay, necesito que pongas algo más sobre el altar. Yo te voy a dar dinero y control, pero necesito que pongas algo más sobre el altar. Tu paz. Ahora tu mente va a rondar cada día en cómo hacer dinero, en qué invertir, cómo solucionar, cómo hacerlo. Pon sobre el altar tu paz. Empiezas a dormir menos, a preocuparte más, te vuelves más irritable, a aferrarte a lo que tienes miedo que perder y a exigir una vida que no es la tuya. ¿Cuántos andan detrás del dinero y la comodidad porque quieren vivir una vida que no es la suya? Y como aquella sierva en el Antiguo Testamento, gritan, si no me das esto me muero. Y resulta que cuanto más tienes, menos tranquilo estás. Ahora hay más que cuidar y más quieres gastar. Podemos identificar nuestros ídolos viendo nuestros deseos, analizando nuestras rutinas y en tercer lugar preguntándonos qué hemos sacrificado este último año. Paz, familia. ¿Qué nos ha quitado nuestros ídolos en estos últimos años? Amigos, hermanos, iglesia, trabajos, hijos, tiempo de calidad en el matrimonio. ¿Qué has puesto sobre el altar de tus ídolos sobre el último año? Los ídolos siempre empiezan sirviéndote, pero terminan gobernándote. Al principio parecen ayudarte a vivir. Después te dicen cómo vivir. Y al final te terminan diciendo quién eres. Pierdes identidad. Y cuando este camino continúa, el texto nos muestra la siguiente consecuencia y con esto terminamos. Hemos visto una tragedia generacional. Hemos visto un reemplazo inevitable que viene cuando nos olvidamos de Dios y ya no nos relacionamos con Él. Comenzamos a buscar en el trabajo, en la iglesia, en personas o en cosas lo que ya tenemos o lo que solo Dios nos puede dar.
Y en tercer y último lugar, veamos una disciplina justa. Dice el verso 14 y 15 de Jueces 2, que la ira de Jehová se encendió y los entregó a sus enemigos. Y dice al final del verso 14, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Esto es disciplina. ¿Se dan cuenta que la idolatría no es inofensiva? El versículo 14 dice que se encendió la ira de Jehová y los entregó a saqueadores. Y el verso 15 dice que la mano de Jehová estaba contra ellos. Hermanos, este no es un berrinche divino, es el Dios del pacto actuando con justicia ante las violaciones del pacto. Él se los había advertido desde anteriormente. Él les había dicho, si ustedes me abandonan tras otros dioses, cosecharán esclavitud. Y cuando llega esa cosecha de nuestra idolatría, el texto lo interpreta como disciplina. Dios los entrega a aquello que escogieron. Y aquí no importa lo que haga la iglesia, lo que haga el país, lo que haga quien sea. Nadie puede detener la vara de Dios cuando viene contra alguien. Y lo hace por amor, para rescatarte de ti mismo. Y aquí hay un principio importante que van a ver en pantalla. Y presten mucha atención a esto. Cuando un pueblo insiste en cambiar de Señor, Dios a veces disciplina, dejando que ese nuevo Señor muestre su verdadero rostro. Opresión, ansiedad, vacío, culpa y desgaste. ¿Este es el Dios que quieres? Tratando de encontrar en las personas y en las cosas lo que ya yo te di. Pues te voy a hacer sentir, y si eso es lo que quiere, lo que este Señor que has abrazado te va a dar. Y ahora ves, no eres feliz. Ahora ves, no tienes paz. Ahora ves, no descansas. Ahora ves, no tienes gozo. Ahora ves, no tienes tranquilidad. ¿Ves? Estás viendo ahora con tus propios ojos lo que ese Señor que has decidido abrazar realmente te va a brindar, y ahora podrás ver el verdadero rostro de ese ídolo que acabas de abrazar. El Dios verdadero se convirtió en un ídolo más. Era Jehová y otros dioses más. Ellos habían roto el pacto con Dios. Pero ¿saben qué? Pero Dios no estaba dispuesto a romper el pacto con ellos. Estas son las cosas que martillan mi alma cuando leo las Escrituras. El Señor los amaba, por más difícil que fuera hacerlo. La Biblia nos dice que estaban en gran angustia. Pero a pesar de estar en gran angustia, no clamaron a Jehová. ¿Notaron eso? Esa palabra no aparece. En el libro de Jueces, la iniciativa para la solución de Israel no vino de Israel, vino solo de Dios, como siempre. Miren el versículo 16 para ver lo que hizo Dios. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Dios trae la disciplina, y en medio de eso, en su misericordia, como nos dice el versículo 18, dice el verso 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era ¿qué? Misericordioso. Había sido movido a misericordia. Él se acerca a ellos, los libra de la aflicción, ¿acuerdan del ciclo? Para traerlos de nuevo a Él, para que lo amaran de nuevo. Ese es nuestro Dios.
yendo en busca de nosotros usando diferentes medios. Pero ¿cómo respondieron ellos a ese amor? Verso 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y Dios se acerca a ellos y ellos vuelven a prostituirse espiritualmente. Y miren lo que dice el versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Dios extendía misericordia. Levantaba un juez, ellos se frenaban por un tiempo, moría el juez y ellos volvían a hacer lo mismo. La idolatría no se estanca, se profundiza. Ese patrón es exactamente el de un adicto. Un adicto no vuelve al mismo punto. Recae más hondo. Necesita más dosis, más sacrificio que poner sobre el altar de su Dios, más entrega. Por eso la historia con la que comenzamos de Robert Downey Jr. encaja muy bien aquí. ¿Se acuerdan cuál era el ciclo de Robert Downey Jr.? Se drogaba, terminaba en la cárcel, se rehabilitaba y volvía una y otra vez. Y lo mismo sucede aquí en la historia de Israel en el libro de Jueces. Caída, Dios trae juicio, se arrepiente y vuelve, y una y otra vez. No era solo desobediencia, hermano. Era dependencia de falsos salvadores que nunca cumplían lo que prometían. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez con respecto a su propio pecado? ¿Que pecas? Dios trae una aflicción a tu vida emocional, espiritual o física para ayudarte a volver. ¿Te arrepientes? Y vuelves otra vez a pecar. Dios trae una disciplina a tu vida, luego que clamas por misericordia, te arrepientes y vuelves a caer. Este tipo de acciones provocan la disciplina de Dios. Y el mismo Dios que antes peleaba por ellos, ahora pelea contra ellos. Cuando el pueblo se olvida de Dios, algo más ocupa su lugar. ¿Qué hemos visto hasta ahora? La idolatría comienza cuando la relación de Dios con un pueblo se pierde en una generación. Ocurre un cambio terrible de sustituir a Dios por otros dioses, a quienes comienzan a servirle y quienes exigen sacrificios sobre el altar. Hemos visto tres cosas que podemos usar para evaluarnos, examinar nuestros deseos, nuestras rutinas o rituales y las cosas que hemos estado sacrificando, que hemos perdido últimamente porque las hemos puesto a los pies de nuestros ídolos. Hemos visto también cómo esto provoca la disciplina de Dios, quien en su amor se acerca a nosotros para traernos al arrepentimiento, pero que a veces endurece corazones que permanecen en un ciclo destructivo. Y todo esto cuando olvidamos a Dios. Quiero cerrar con dos aplicaciones para ustedes. En primer lugar, mis queridos hermanos y amigos, no te olvides de Dios. Conócelo. Medita en Él. Recuerda lo que ya tienes en Él. Lo que ya posees. Haz una lista de todas las cosas que ya tienes en Cristo. El pastor Sugel Michelén decía, toda mi teología se resume en esto.
soy amado por Dios. Recuerda lo que tienes. Recuerda lo que Él ha hecho. Medita en quién es Él. Y te pregunto, ¿conoces realmente a Dios? ¿O simplemente te sabes el atributo soberano, amoroso, bondadoso y misericordioso? ¿Qué tanto conoces de Él y cómo eso está moldeando cada aspecto de tu vida y cómo tratas con tus heridas y cómo miras este mundo caído? Cuando lees la Biblia, ¿por qué lo lees? ¿Con qué propósito la lees? ¿Lo estás conociendo a Él? ¿Se enciende tu corazón cada vez que lees la Escritura, alguna obra o acción de Dios, o cuando algún texto te expresa algún atributo de Dios en el cual profundizar? Si no es así, es porque algo más ha cautivado tu corazón y debes examinar hacia qué amante se está yendo tu corazón. En esta misma línea, rodéate de aquellos que te recuerden quién es Él y lo que ha hecho. Tengamos conversaciones centradas en el Evangelio y no solamente en el aspecto social. Esta semana estaba atendiendo una consejería de una hermana que he tenido el privilegio de aconsejarla por varios años. Y le pedí permiso para contar esto. Y estábamos hablando de cómo Dios había obrado de forma específica y sobrenatural en muchos aspectos de su vida. En diferentes pecados con los que estuvimos lidiando por varios años. Y yo le decía, ¿qué crees que ha contribuido con todo este crecimiento? Y aparte de hablarme de su relación con Jesús, que había crecido, recuerden, permaneced en mí y yo en ustedes y llevarán fruto. Me decía, la comunidad, mi iglesia. Me decía, he sentido un amor por mi iglesia y un apoyo a lo largo de estos años, a pesar de mis pecados y mi debilidad. También me decía lo intencional que ella había sido para acercarse a hermanos y pedir ayuda, y a lo largo de los años habían contribuido en su crecimiento. Dios ha determinado que tú y yo crezcamos rodeados de la comunidad. El discipulado debe ser intencional. Quiere decir, yo no puedo sentarme a esperar que alguien me discipule. Busca a alguien que te discipule. Y aquí vuelvo a citar a Keller. La relación que Dios quiere con nosotros y la única relación que evitará la idolatría es una relación de amor apasionada y personal con Jesús. Que su amor cautive tu corazón. Que su palabra arrope tus pensamientos. Que sus atributos guíen y enciendan tu alma. Hermanos, no son solo reglas. Paso 1, paso 2, paso 3. No es más información. Muchos de ustedes saben hoy más de lo que pudiera saber cualquier otro cristiano. Es relación, comunión, habitar allí. No te olvides de Dios. Segundo lugar, enseña a otros a recordar quién es el Señor. Deja de estar esperando que los demás te den y te den y te den y te den. Deja de centrarte ahí, levántate y ve a servir a otros. Ve a buscar a quién servir, a quién ayudar, a quién enseñar, a quién amar, a quién perdonar, a quién mostrar misericordia, a quién soportar. Jueces 2:10 es un aviso para padres, líderes y discipuladores. Padres, escuchen esto, que esto es para nosotros. Se puede criar gente alrededor de la fe sin transmitir la fe. No es solo ir a la iglesia o llevar a tus hijos a la iglesia. Es enseñar a recordar quién es el Señor, qué ha hecho, qué ha dicho y responder con amor, obediencia y adoración. El mantener a tus hijos cerca de los sagrados no los hace cristianos. Recuerda, nadie nace cristiano. Tiene que venir el Espíritu Santo a obrar sobrenaturalmente, porque las personas sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados.
¿De qué sirve traer a tu hijo acá si él no está escuchando el evangelio de tu boca y no ha visto modelando eso en ti? Hijos que están aquí presentes, ¿han visto a sus padres modelar a Cristo en sus casas? Hijos que están aquí, ¿han visto a sus padres demostrar que aman al Señor? Hijos, ¿cuándo fue la última vez que entraron al cuarto de sus papás por accidente y lo encontraron de rodillas orando? ¿Cuándo fue la última vez que mamá lo sentó y le habló de Jesús y de las consecuencias que vendrían si no se volvían a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez? Porque si no, tu hogar simplemente es un hogar pagano disfrazado de cristiano y ya. Hoy Dios Padre nos invita a mirar más allá, a arrepentirnos, no para quedarnos en la culpa, sino para recibir perdón. No queremos que la próxima generación no se acuerde quién es Jehová ni de su obra. La meta no es producir hijos más moralistas, sino hombres y mujeres que conozcan y teman al Señor. Yo tengo como 17, 18 años en esta iglesia. Fui el último que llegó antes de que esta iglesia se reformara. Y me alegra tener tantos años en la misma iglesia y servir en la misma iglesia y terminar convirtiéndome pastor de esa misma iglesia donde el Señor me salvó. Y a lo largo de todos estos años he visto muchos crecer, muchos que ya no están, otros que se apartaron de la fe y otros que hoy siguen rindiéndose al mismo ídolo. Pero también he visto muchos jóvenes que llegaron aquí chiquiticos y algunos bebés que hoy no quieren saber nada del Señor. Me pregunto, ¿qué hicieron sus papás? Y por otro lado me alegra de muchos que veo hoy, que los conocí bien pequeñitos y hoy están aquí adorando y sirviendo al Señor. No dejemos que en unos años el Señor nos llame a su presencia. Muchos de los que estamos aquí en unos 70 años ya no estaremos, quizás menos. Y a veces siento preocupación por la próxima generación de Trono de Gracia, por todos estos jóvenes maravillosos que el Señor nos ha concedido, por estos bebés que cada vez están naciendo. Y me pregunto si cuando no estemos en unos años, esta obra continuará. Si seguirá siendo una iglesia con teología firme, con comunión, o se volverá una sinagoga de Satanás o liberal. Ruego al Señor que pensemos en la próxima generación y que no las dejemos de discipular. Hermanos, ¿se acuerdan cuando leímos aquí en Jueces que Dios en su misericordia levantaba un juez? El pueblo se aplacaba por un tiempo, moría el juez y volvían otra vez. Eran jueces imperfectos, salvaciones temporales y ciclos repetitivos. Pero en el Nuevo Testamento la palabra nos presenta a Jesucristo, el juez fiel, que murió una sola vez por nuestros pecados y vive para siempre, quien conoció plenamente al Padre. Él no abandonó al Señor aún en el sufrimiento. Él soportó la ira que merecía un pueblo infiel. En Cristo, hermano, Dios no solo disciplina al pecador, sino que provee un Salvador que rompe el ciclo. La única forma de romper este ciclo de pecado es con Cristo, aferrados a la vid verdadera por medio de una comunión sustentada por la gracia. No hay otra forma. Es así como su vida pasa a través de nosotros. Es así como nos sostenemos, vivimos y echamos fruto. La diferencia entre los ídolos y Jesús es que los ídolos te piden que mueras por ellos. Jesús murió por nosotros. Así que hoy con Jueces 2 delante de nosotros, la invitación no es solo ten cuidado con los ídolos. La invitación es más profunda. Vuelve a recordar al Señor.
Vuelve a tenerlo en el centro de tus pensamientos y de tu hogar. Vuelve a tenerlo en tu corazón. Recuerda quién es. Recuerda lo que ha hecho. Recuerda al Cristo crucificado y resucitado. Recuérdalo. No lo saques de tus pensamientos. No lo saques de tu agenda. No lo saques de tu familia. Porque el día que lo hagas, correrás a buscar en las cosas y en las personas lo que solo Él te puede ofrecer y aquello que ya tienes en Cristo Jesús. La idolatría no es inofensiva. Quiere algo de ti y te va a pedir que sacrifiques algo sobre el altar. Recuerden, hermanos, en Cristo hay perdón para el corazón idólatra. En Cristo hay libertad para aquellos que están encerrados en este ciclo. En la comunión con Cristo hay vida, hay paz y verdadera adoración. Pero no olviden que cuando Dios deja de ser recordado, inevitablemente algo más ocupa su lugar. Orar. Acompáñenme a orar. No somos nosotros los que hacemos las diferencias. Es tu vida y tu presencia en nosotros lo que hace la diferencia. No somos nosotros por nosotros mismos, reglas y habilidades, los que podemos romper estos ciclos. Es tu poder en nosotros lo que puede traer libertad en estos ciclos. No es nuestra sabiduría la que nos va a ayudar a escapar de este mundo de idolatría. Es tu poder y tu gracia la que nos liberta mientras tu poder obra en nosotros en medio de las tentaciones hacia la idolatría. No son los ídolos los que nos van a dar paz, amor, gozo, contentamiento y descanso. Eres tú el único que puede darnos paz, alegría, contentamiento, gozo y verdadero descanso. Ayúdanos. Ayúdanos a dejar de ser idólatras y a romper estos ciclos de pecado en nuestra vida y a poder conocerte, amarte y relacionarnos contigo cada vez más y no buscar afuera lo que ya tenemos en ti. En tu nombre oramos y damos gracias. Amén.